8 de la noche, 1 minuto, mucha atención. A esta hora llega al búnker de la Fiscalía Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Las autoridades lo señalan de haber recibido un millonario soborno de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para favorecer la aprobación de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso. ¿Qué está pasando a esta hora en el búnker? Juan Esteban Quintero con los detalles. Buenas noches. Silvia, buenas noches para usted, Lucas, y todos los oyentes de Recap Blue. Terminan las especulaciones sobre el paradero del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Finalmente se entregó a las autoridades, puntualmente a un equipo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía CTI. Fue conducido al búnker de la Fiscalía y a esta hora ya se le leen los derechos, pues recordemos que más temprano la Corte Suprema de Justicia había emitido una orden de captura en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En ese momento ya se encuentra en el búnker de la Fiscalía, se van a surtir los trámites correspondientes y en la mayor brevedad se espera que sea conducido a un lugar en donde pueda cumplir esa medida de aseguramiento preventiva mientras se define su futuro en los próximos 90 días para definir si al final la cárcel va a ser esa medida definitiva mientras culmina la investigación que está adelantando el Alto Tribunal, el magistrado Francisco Farfán, en el Alto Tribunal relacionado con gestión del riesgo. 8 de la noche, 2 minutos. Esto significa entonces, Juan Esteban, que durante los próximos 3 meses el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Andrés Calle, va a estar detenido, privado de la libertad, mientras se sigue surtiendo la investigación y la Corte Suprema de Justicia toma una decisión definitiva. Correcto, Silvia, serán 90 días los que va a tener la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, su abogado Billy Torres, para definir con claridad cuál va a ser esa medida de aseguramiento. Por lo pronto también se tiene que emitir un concepto por parte del INPEC para que se defina si va a cumplir esa medida de aseguramiento, ya sea en una estación de policía, también puede ser una guarnición militar, como ha sido el caso de Olmedo López Schneider Pinilla. Inclusive también se puede contemplar la posibilidad de una prisión domiciliaria que fue solicitada por el mismo abogado Billy Torres hace unos días, o por último una medida en prisión, ya podría ser en cualquier... Exactamente, ya podría ser en la cárcel La Picota, donde llegaron algunos involucrados de este escándalo de corrupción, como fue el caso de Pedro Rodríguez Melo, exdirector de la entidad, y también de otros funcionarios. Pues será entonces decisión y concepto del INPEC saber cuál va a ser el destino final, no solamente de Andrés Calle, sino también de Iván Name, el expresidente del Senado. Es que nos levantamos hoy, Lucas, con la sospecha de que la Corte Suprema iba a expedir esas órdenes de captura. Y con la sospecha, entre otras cosas, porque anoche el expresidente del Senado, Iván Name, casi que se despidió. Dijo que posiblemente... No, se despidió, Silvia. ¿Cierto? O sea, la sospecha nos levantamos con ella, por supuesto, porque desde hace unos días venía el rumor justamente de que la Corte Suprema de Justicia iba a ordenar la detención, pero con la despedida de ayer de Iván Name en el Congreso de la República, pues quedó más que claro que eso era un adiós, una despedida. Era una despedida, era premonitorio que hoy iba a haber una decisión importante de la Corte Suprema. Pues a mediodía, efectivamente, ese alto tribunal emite las 2 órdenes de captura contra Iván Name, expresidente del Senado, señalado de haber recibido 3.000 millones de pesos en efectivo. Los recibió, dice la Fiscalía, dicen las investigaciones, en 2 maletas, cada una con 1.500 millones de pesos. Y también la orden de captura de Andrés Calle. Esta captura fue mucho más larga. Además no sabían porque dónde no estaba. sabían exactamente dónde estaba. El abogado durante toda la tarde nos decía, estamos preparando la entrega. Finalmente nos dicen que fue en la casa de un familiar. Agentes de la DIJÍN, de la policía, llegaron hasta la casa de Andrés Calle en Teusaquillo, pero no estaba allí. Finalmente entonces lo trasladan al búnker de la Fiscalía. Y en la DIJÍN, en las instalaciones de la DIJÍN, está a esta hora el expresidente del Senado, Iván Name, en un escándalo mayúsculo de corrupción. ¿Qué está pasando allí en el lugar de la noticia? Sergio, buenas noches.
Silvia, buenas noches. Sí, señora, la saludo desde la Dijín, en donde hace aproximadamente unas 4 horas, sobre las 5 de la tarde, fue trasladado desde su apartamento el expresidente del Senado, Iván Name, tras la orden de captura emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Antes de que se efectuara su captura, llamó la atención que él pues no se presentó al Salón Elíptico a cumplir con sus obligaciones, pese a que tenía una reunión agendada para el mediodía de este miércoles. A esta hora, pues él permanece acá en las instalaciones de la Dijín, y precisamente hace pocos minutos la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado oficial sobre la decisión que adoptó la Sala de Instrucción más temprano en una sesión extraordinaria, en donde definieron la situación jurídica de los expresidentes de Senado y Cámara por la corrupción de gestión del riesgo. Le leo el comunicado que emite hace pocos minutos la Corte Suprema textualmente, Silvia. La Sala impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural y libró la orden de captura de los 2 congresistas, la cual ya se hizo efectiva. Igualmente se ordenó a la mesa directiva del Congreso que proceda a la suspensión de Name y Calle de sus funciones. Los congresistas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo. La Sala consideró que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para la restricción de la libertad de los congresistas. Entre tanto, avanza la investigación en su contra por estos hechos. Es la noticia a esta hora de la noche desde la Dijín, Silvia, y oyentes de Recap Blue. 8 de la noche, 8 minutos. Sergio, ¿pasará la noche allí en las instalaciones de la Dijín el senador Name? Sí, señora. Muy bien, pues vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que ocurra. Lucas, este es un escándalo gigantesco de corrupción con diferentes tentáculos que ha salpicado a congresistas, que ha salpicado a funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy en día entre todos otros exfuncionarios del gobierno. Exactamente, pero también ministros. Sí, o exministros. Ya vamos. O exdirectores de departamento también. Exactamente. Ya vamos con Juan Esteban Quintero para entender un poco más qué es lo que hay detrás de todo este escándalo. Pero uno de los tentáculos tenía que ver con la entrega de dineros de un millonario soborno a Name y a Calle para intentar que el Congreso de la República pasara unos proyectos que en ese momento eran clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese momento se estaba discutiendo, entre otras cosas, la reforma a la salud. Claro, y teniendo también perfiles muy distintos estos dos presidentes. ¿Sí? El presidente de la Cámara, Andrés Calle, ¿Nuevo? Muy cercano desde siempre al petrismo, digamos, ¿sí? En campaña estuvieron cerca, hay muchas fotos en eventos y demás con el presidente Gustavo Petro, con los funcionarios del gobierno. Pero además un nuevo conocido del Congreso. Además. Y el presidente del Senado, Iván Name, pues de hecho viejo conocido del Congreso, viejo conocido del Congreso, decía pues que por supuesto era un gran opositor, que le estaba trabando las reformas, así que tenían perfiles muy distintos, Silvia, uno más cercano al gobierno, otro que en teoría pues pintaba como opositor. Exactamente, aquí hay muchas preguntas, pero una de ellas es qué va a pasar con esas dos curules, una de la Alianza Verde y la otra del Partido Liberal. Pues vamos al Congreso de la República porque además ya hay decisión, Carolina, del Partido Liberal con respecto a Andrés Calle. Silvia, buenas noches. Así es, muchas cosas pasando a esta hora, pero una de ellas muy importante es una decisión que tiene que ver con el Partido Liberal, partido, recordemos, del que hace parte el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Y es que decidieron, Silvia, que hasta que no se defina esta investigación que lleva la Corte Suprema, el representante no va a tener ni voz ni voto dentro del partido. Es decir, no va a poder opinar, hablar, decidir acerca de las decisiones que tengan que ver con la colectividad, asimismo tampoco pues en nada que tenga que ver acá dentro del Congreso de la República. Mencionar, Silvia, que esta decisión se lleva a cabo precisamente a estas horas de la noche, donde están reunidos varios miembros del Partido Liberal, considerando incluso, Silvia, hay que decirlo, expulsar del Partido Liberal al representante Andrés Calle a raíz de toda esta investigación que se está llevando a cabo con el tema de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. 8 de la noche, 11 minutos. Carolina, ¿habrá entonces silla vacía para el Partido Liberal y la Alianza Verde en el Congreso?
Mire, Silvia, lo que nos comentaba el secretario del Senado y también el presidente Efraín Cepeda es que a raíz de todo este escándalo de corrupción va a quedar la silla vacía tanto del senador Iván Name en la plenaria del Senado y en la Comisión Segunda de la que hace parte, así como también la del representante Andrés Calle en la Comisión Segunda que hace parte y en la plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Esto qué quiere decir, Silvia? Es que ninguna persona va a poder llegar de la Alianza Verde a ocupar el puesto ni de Name ni tampoco de Calle. Y hablábamos también, Silvia, con el presidente del Senado. Hay muchas emociones acá en el Congreso y hay que decir muchas personas cercanas al expresidente del Senado, Iván Name, que, Silvia, hay que decir, expresaban su solidaridad con él, se puede decir, y decían que creen en su inocencia todavía. Estas serán las palabras del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Primero, yo creo en la presunción de inocencia. Creo en la presunción de la inocencia del expresidente Iván Name. Él se debe defender. Silvia, por otro lado, hay opiniones completamente diferentes. Hablábamos con el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, que decía todo el peso de la ley para estas personas que cometieron presuntamente pues estos hechos de corrupción y hay que sacarlos del partido, hay que sacarlos de la Alianza Verde e incluso no hay que permitir que personas cercanas a ellos, ni familiares, ni personas que tengan que ver con ellos ingresen a la colectividad. Escuchemos. Expulsarlos y no aceptar ningún hijo o hija o familiar o ahijado en las listas a la próxima elección en el Congreso de la República. Y sobre esto también salen personas a defender también, hay que decir, al gobierno nacional, que aunque esto fue un escándalo que salió precisamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro, dicen senadoras como Esmeralda Hernández, el presidente Gustavo Petro no tiene nada que ver aquí. Hay personas del gobierno sí implicadas, pero el presidente nunca se le ha comprobado que haya tenido que ver con este escándalo. Escuchemos. Han descartado cualquier posibilidad de participación del presidente Gustavo Petro, ni siquiera en una orden que le haya dado o porque estuviera enterado. Es decir, nada tiene que ver el presidente Gustavo Silvia, Petro. este es el ambiente en estos momentos en el Congreso de la República, muchas emociones encontradas, mucha tensión entre estos partidos donde hacen parte estos dos congresistas de la Alianza Verde y del Partido Liberal que ya están tomando decisiones acerca de estos miembros del partido a raíz de esta orden de captura. 8:13 p.m. Carolina, entonces el Partido Liberal ya toma decisiones. Todavía no se conoce ninguna decisión o ninguna postura por ahora de la Alianza Verde. Sí, señora, así es, pero mencionar que varios integrantes de la Alianza Verde ya están buscando convocar a una reunión para decidir qué va a pasar, no solamente con Iván Name, sino también con Sandra Ortiz, que recordemos hace parte también de la Alianza Verde y ha estado también salpicada en todo este escándalo de corrupción. Sí, 8:14 p.m, Carolina Otero, allí desde el Congreso de la República, como decíamos. La verdad, Lucas, es que este es un escándalo de grandísimas proporciones que permeó varios sectores, que permeó varios funcionarios, así que vamos a hacer contacto nuevamente con Juan Esteban Quintero para entender este enredo. Ha pasado tiempo, Silvia. Hace más de un año inició todo esto con el escándalo de los carrotanques en La Guajira. A principios de mayo, Sneider Pinilla habla y revela todo esto en la revista Semana, y justamente un año después, y como usted dice, muchos tentáculos que han ido apareciendo después, pues se da esta detención de los expresidentes del Senado y de la Cámara, así que son varios participantes, varios tentáculos y muchas pequeñas informaciones que por supuesto es difícil de recordar. ¿Cómo entender este escándalo a las 8:15 p.m? Juan Esteban, vuelvo con usted porque esto involucra varios nombres. También, lo hemos dicho, ha permeado diferentes sectores, pero hablando específicamente de los sobornos que recibieron Iván Name y Andrés Calle, expresidente del Senado 1 y expresidente de la Cámara de Representantes otro, hay varios nombres de involucrados. Toda esta información ha sido obtenida por las autoridades por cuenta de los testimonios que han entregado Olmedo López, ex director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, y Sneider Pinilla, ex subdirector de esa entidad. Juan Esteban, hay una gran pregunta aquí. ¿Quién dio la orden?
porque hasta el momento la más alta funcionaria o la funcionaria de más alto rango del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha estado involucrada dentro de todo esto, es Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones. Pero sabemos todos, Lucas, que no tenía el poder de decisión suficiente para mandar a entregar una serie de sobornos que beneficiaran en el Congreso al gobierno. Entonces la gran pregunta es, ¿quién dio la orden? La mensajera. Era sí, la mensajera, exactamente. Varias personas, justamente. La gran pregunta, Silvia, como usted lo dice, es ¿quién dio la orden? ¿Quién dentro del gobierno del presidente Petro dio esa orden? Hay varios funcionarios que han salido justamente por verse salpicados, que están siendo investigados, pero lo cierto es que de momento, de alto nivel, hay esta detención hoy de Andrés Calle y de Iván Name, y la anterior era la de Sandra Ortiz, la exalta consejera para las regiones. Que entre otras cosas, hace algunos días la Fiscalía cerró la puerta completamente para un principio de oportunidad, porque dice la fiscal del caso y dice la justicia que en realidad no está colaborando del todo Sandra Ortiz y entregando la información que debería entregar alrededor de todo este escándalo. Pero Juan Esteban, ¿quién, dicen las autoridades, esto no lo decimos ni usted ni yo ni Lucas, quién habría dado la orden para entregar esos dineros? El centro de operaciones era el Hotel Tequendama. Analizaron las celdas celulares y se dieron cuenta cómo coincidían, por ejemplo, las celdas del celular de Sneider Pinilla y de Sandra Ortiz en la casa de Iván Name, que fue donde lo capturaron. Mejor dicho, Juan Esteban. Silvia, Lucas, muy buenas noches para ustedes y para todos los oyentes de Recap Blue, y ustedes me perdonarán si me extiendo un poco en esta explicación, porque son muchos los actores, los protagonistas, antagonistas que tiene esta historia de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dos nombres claves, Olmedo López y Sneider Pinilla, quien era director y ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, fueron las primeras personas que acudieron al búnker de la Fiscalía en mayo de 2024, alzando la mano y diciendo: nosotros cometimos delitos, hicimos parte de un entramado criminal que se formó en esta entidad, y no solamente hay funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sino también hay aforados constitucionales. Cuando hablamos de aforados constitucionales, hablamos de congresistas, hablamos de ministros y también personas del alto gobierno, muy cercanas al presidente Gustavo Petro. Cuando Olmedo López y Sneider Pinilla empiezan a dar estas revelaciones, empiezan a prender el ventilador, la Fiscalía crea una tesis alrededor de que hubo un intento por parte de personas cercanas al gobierno de manipular las reformas sociales que estaban en discusión en ese momento. Hablamos de la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Es ahí también cuando entran otros actores, como lo es el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que, como lo hemos documentado en Blue Radio, han asistido en varias oportunidades a las autoridades, puntualmente a la Corte Suprema de Justicia, a esclarecer estos episodios. Volviendo a la pregunta sobre quién habría dado la orden, Silvia, hay un hombre muy importante. Hablamos de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, quien era la persona que tenía su oficina al lado del presidente Gustavo Petro. Según la tesis de la Fiscalía, hay que decir que no se han tomado acciones penales contra Carlos Ramón González. Él se habría reunido el 27 de septiembre de 2024 con Sandra Ortiz y Olmedo López, y allí se habría acordado direccionar contratos a congresistas. Aquí se abre la investigación. Tenemos el caso de Iván Name y tenemos el caso de Andrés Calle, pero por otro lado también están los congresistas de la Comisión de Crédito Público, que aparecen los nombres de Wadid Mansur, Karen Manrique, entre otros. Puntualmente el escenario de Iván Name y Andrés Calle es que ellos habrían recibido dineros provenientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con un contrato amañado de los carrotanques en La Guajira. Es ahí cuando Sneider Pinilla confiesa en la Fiscalía que él se dirigió al Hotel Tequendama, en el lugar en donde residía Sandra Ortiz, quien en este momento está cumpliendo una medida de aseguramiento, y se acordó entregarle 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones de pesos
a calle. La entrega del dinero al expresidente del Senado, Iván Name, se habría dado en su apartamento de Bogotá, al norte de la ciudad, mismo lugar en donde hoy se entregó a funcionarios de la Dijín. Y en el caso pues de Andrés Calle, el dinero se le entregó en un apartamento que él tenía en Montería, Córdoba. Fue el mismo Sneider Pinilla a hacer esa entrega del dinero. ¿Cómo está la investigación en este momento, Silvia? Pues los que primero levantaron la mano son los que ya recibieron beneficios penales y ya están pagando una condena. Caso Sneider Pinilla, va a pagar 5 años y 8 meses de prisión, y se espera que Olmedo López también cumpla una pena Juan similar. Esteban. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Es que esto es largo, pero es importante que los oyentes entiendan y hacemos un recap de todos los hechos, ¿cierto? Una recapitulación de los hechos para poder entender qué es lo que nos trajo hasta acá, hasta uno de los más grandes escándalos de corrupción en la historia reciente del país, que además involucra al Congreso de la República. Yo creo que el más grande escándalo sobre congresistas fue el de la parapolítica. Antes de eso o después de eso no había habido, aunque sí han detenido a algunos congresistas, por ejemplo a Ciro Ramírez por el tema del escándalo de las marionetas, y así sucesivamente. Pues en realidad es que aquí estamos hablando de 2 presidentes de esa corporación, pero del Congreso claro, de la República. Que evoca justamente a esos años, Silvia, de finales de la década de los 2000 y por supuesto, como usted lo dice, no estamos hablando de 2 congresistas cualquiera, sino que estamos hablando del en ese entonces presidente de la Cámara y el en ese entonces presidente del Senado. Sí, le quería preguntar, Juan Esteban, lo que han firmado Olmedo López y Sneider Pinilla, ¿es un principio de oportunidad o un preacuerdo? Muy buena pregunta, Silvia. De hecho, han llegado a ambos, tanto un principio de oportunidad como un preacuerdo, y se lo explico. El principio de oportunidad es una figura que está en el Estado colombiano que le permite a personas que hagan parte de casos de corrupción, como lo ha sido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que accedan a un beneficio, y es que se extinga la acción penal, es decir, que no vayan a prisión por los delitos que hayan cometido. Pero ahí hay una división. Existe el principio de oportunidad con inmunidad total y con inmunidad parcial. Cuando es con inmunidad parcial, se le perdonan unos delitos, pero tienen que cumplir una pena por otros. Como eso es lo que ha pasado con ellos dos. Y Sneider Pinilla, efectivamente, ellos recibieron unos beneficios, se les redujo la pena por varios delitos que habían cometido, pero al final van a pagar cárcel solamente por algunos de ellos. Esta es la justicia restaurativa que ha planteado la Fiscalía, y muy importante decir esto, Silvia, los dineros de los carrotanques ya han sido regresados a las entidades, y por supuesto la idea es que también, la idea también es digamos que reparar a las víctimas. No olvidemos que todo esto inicia porque nunca llegaron los carrotanques de agua a La Guajira. Sí, que estuvo incluso el presidente Gustavo Petro allí en el lugar, estuvo sesionando el gobierno, estuvieron gobernando durante una semana allí en La Guajira, y uno de los grandes anuncios pues fue ese tema del agua potable a través de carrotanques que nunca llegaron, y allí es cuando se destapa todo este entramado de corrupción. Juan Esteban, los 3.000 millones de pesos que habría recibido Iván Name, según la Fiscalía, ¿alguna de esa plata era para financiar la campaña de la hija de Iván Name al Consejo? Silvia, de lo que hemos podido escuchar en las audiencias a Olmedo López y a Sneider Pinilla, se puede inferir, pero no ha sido dado como un hecho, que ese dinero habría llegado a la campaña al Consejo de Bogotá de María Clara Name, quien es la hija del expresidente del Senado, Iván Name. Eso no ha llegado a confirmarse. Sin embargo, sí hay unos audios de Olmedo López que fueron revelados en audiencia que dejan entrever eso. Sin embargo, aún no hay acciones contra María Clara Name. Lo que se ha hecho ella es acudir a la Corte Suprema de Justicia en calidad de testigo para entregar información de lo que ella tiene conocimiento. Sí, en algún momento también se habló en una de estas audiencias que no solamente le habrían entregado a Name 3.000 millones de pesos, sino que también habrían hecho unos movimientos para redireccionar unos contratos por más de 10.000 millones de pesos.
Sí, señora. De hecho, por esa línea de investigación, como lo decía Lucas, son varios tentáculos de la corrupción. En esa línea específicamente están salpicados otros funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como son los exdirectores Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Gantiva. Todos estos funcionarios que hemos mencionado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo llegaron a principios de oportunidad, decidieron levantar la mano y colaborar porque eran conscientes de que habían participado de este entramado criminal. Ahora, sobre esa línea de investigación hay un interrogante y es el de César Manrique, quien también es una ficha muy cercana al presidente Gustavo Petro y quien también se ha visto vinculado en este escándalo de corrupción por haber, digamos que tomado esos dineros de un convenio que tenía la Agencia Nacional de Tierras con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y habrían direccionado contratos a personas cercanas a ellos, a contratistas. De hecho, son 3 contratistas. Se me escapan los nombres, Silvia, pero se los podría dar en un momento. Claro que sí. 8 de la noche, 26 minutos. Lucas, es que no es nada fácil tener en la memoria, en la cabeza, no, de hecho, todos los respetos. nombres y detalles. Claro que sí, porque Juan Esteban ha sido muy juicioso siguiendo todo este escándalo que es que de verdad tiene tantos y tantos detalles de un lado y del otro, entrega de contratos para unas cosas, entrega de contratos para otros, para beneficiar a unos, para beneficiar a otros. Sí, la verdad, como le digo, mis respetos a Juan Esteban porque son muchos los implicados, son muchas las situaciones, Silvia. Como le digo, esto habría ocurrido la entrega de los dineros en octubre del 2023, pero pues hay muchísima minucia en los detalles y bueno, la verdad, creo que entendimos, creo Lucas, que refrescamos la Silvia. memoria. Sí, señor. Quisiera darles un último detalle sobre todo este escándalo. Hemos hablado de varios tentáculos, pero hay uno muy importante que es el del Ministerio de Hacienda y otros contratos que habrían sido direccionados precisamente a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Hablamos de 3 contratos por 92 mil millones de pesos en Bolívar, también en Arauca y en el departamento de Córdoba. Mañana a partir de las 8 de la mañana va a haber una audiencia muy importante que es la imputación de cargos a la ex asesora del ministro de Hacienda María Alejandra Benavides, la persona que en este momento tiene contra las cuerdas al ex jefe de la cartera por este escándalo. Ella va a ser mañana imputada por el delito de tráfico de influencias, pero ya se confirma que ya sí va a acceder a un principio de oportunidad con inmunidad total. ¿Por qué? Porque no solamente tiene información de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sino otro escándalo que está relacionado con el Invías. Eso le iba a decir, esto también tiene otro, ¿cómo le podríamos decir a esto? Otro lado, que es el Invías. Pero fíjese, Juan Esteban, que esto ha cobrado algunos puestos en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted mencionaba a Carlos Ramón González, entonces directora del DAPRE, quien habría salido del país y de quien por ahora no se tiene ninguna información. Pero en el caso de María Alejandra Benavides, Noticias Caracol reveló toda una serie de audios y de chats que involucraban en ese momento al entonces ministro de Hacienda, muy cercano al presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, quien abandonó el cargo en medio de todo ese escándalo. En medio de todo ese escándalo, Silvia, lo oíamos la semana pasada o hace 2 semanas que estuvo justamente asistiendo a una diligencia. Y lo cierto es que sale del cargo justamente por esto y después de conocerse un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que justamente tiene incluso grabaciones de la oficina y de lo que es, digamos, la sede del Ministerio de Hacienda. Otro salpicado, Juan Esteban, que se me viene en este momento a la cabeza es el ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Correcto, Silvia. Digamos que lo que se ha podido escuchar en estas audiencias de imputación y acusación a Olmedo López y a Sneider Pinilla es que el doctor Velasco, el exministro del Interior, habría tenido conocimiento de ese direccionamiento de contratos y de esa entrega de coimas al expresidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calles. Y acá viene un punto muy importante que fue revelado por Olmedo López en esa primera entrevista que rindió a la revista Semana, y son los denominados cónclaves. Según Olmedo López, los cónclaves fueron esas reuniones que contaron con la participación de varios ministros en donde se acordó cómo iba a ser el direccionamiento de contratos a varios congresistas, valga la redundancia. ¿Qué otros funcionarios
¿Recuerda usted que están involucrados en todo este escándalo, Juan Esteban? En el caso de los denominados cónclaves, Silvia, agregar que ya la Fiscalía General de la Nación tiene grabaciones de los pasillos de Palacio para determinar quiénes en realidad asistieron. Está Olmedo López, está Sandra Ortiz, está Carlos Ramón González. Un nombre que no habíamos mencionado es el de el enlace entre la presidencia y el Congreso, Jaime Ramírez Cobo, una persona que también era muy cercana al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y que según las investigaciones, por Jaime Ramírez Cobo aún no hay imputaciones, pero según las investigaciones, él también habría tenido conocimiento de ese direccionamiento de contratos y esas reuniones denominadas cónclaves. Y en el caso del que era conocido como el Pastuso, que era el encargado de los carrotanques, ¿con él la Fiscalía también firmó un preacuerdo o un principio de oportunidad? Luis Eduardo López Rosero, sí, más conocido como el Pastuso, y quien fue el empresario de Impoamericana Roger Sass. Impoamericana Roger Sass es esa caja de Pandora. Termina siendo esta empresa que termina quedándose con ese contrato irregular de los carrotanques en La Guajira. No olvidemos que todo esto inicia por los carrotanques que no lograron cumplir su misión, que era llevar agua a las comunidades. Pues Luis Eduardo López Rosero también llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, llegó a un principio de oportunidad. Hay que decir que él fue la persona que se apropió de más dineros del escándalo de carrotanques. Él ya regresó alrededor de 5.000 millones de pesos, que fue el dinero que se apropió. Es muy importante decirlo, Silvia, ya todos esos dineros han regresado, y es importante decir que todo esto, esta investigación empieza porque Olmedo López y Sneider Pinilla deciden levantar la mano. 8 de la noche, 32 minutos. Podríamos quedarnos hablando hasta las 10 de la noche de todos los detalles y de todas las líneas de investigación que giran alrededor de este escándalo, porque en realidad, Lucas, es demasiado lo que ocurrió. Dejaron completamente en los rines a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El dinero que era para atender, no solamente para llevar agua potable a las comunidades en La Guajira, sino que está destinado para atender emergencias. Hoy el país vive una serie de emergencias de las que vamos a estar hablando y no hay plata suficiente. ¿Por qué? Porque desocuparon la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Sí, señora. Entonces, de momento, mientras avanzan las investigaciones, nos contaba Juan Esteban todos los funcionarios que están salpicados, que están siendo investigados, pero tenemos, digamos, tres grandes detenciones, detenciones de momento de alto nivel. Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones, quien, como usted lo dice, pues parece que fue la mensajera, y es lo que se ha dicho, pero pues ¿quién estaría siguiendo órdenes? ¿Órdenes de quién? Es lo que debe determinar la justicia. Esa es la pregunta del $1.000.000 que tiene que determinar la justicia. ¿Quién fue el responsable de dar la orden para que se movieran todos esos dineros? No solamente a la Unidad de Gestión del Riesgo, sino para que también, entre otras cosas, presionaran a la Comisión en el Congreso de Crédito Público en el Congreso de la República. Exactamente. Las otras dos detenciones, las de hoy, la de Iván Name, senador de la Alianza Verde y quien en ese momento era el presidente del Senado, y de Andrés Calle, congresista, representante de la Cámara, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en ese entonces era el presidente de la Cámara de Representantes. Las redes no perdonan, le están sacando al presidente Gustavo Petro cualquier cantidad de fotos con Andrés Calle, quien permanece a esta hora en el búnker de la Fiscalía. Incluso un video por ahí en campaña del presidente Gustavo Petro invitando a votar en el departamento de Córdoba por la lista del Partido Liberal. 8 de la noche, 34 minutos. Aquí es que vuelven a estar sobre la mesa diferentes temas, Lucas, uno de ellos también el tema de los partidos tradicionales. Va a haber elecciones el próximo año, en 2026, elecciones legislativas, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo van a ser los partidos tradicionales de este país, y seguramente los no tradicionales también, para blindarse de tantos escándalos de corrupción? La gente ya no les cree, la gente ya no le cree a los políticos de este país, porque a usted le prometen una cantidad de cosas, pero al final, cuando usted ve la diferencia entre un gobierno y el otro, no existe. Pero además, todos salpicados con escándalos gigantes de corrupción.
todos. Sí. Pero usted tiene aquí al Partido Liberal, digamos lo que usted dice, partido tradicional de toda la vida, pero tiene también a la Alianza Verde, que además tiene 3 personas salpicadas en este escándalo, y el Partido Verde, pues un partido, Silvia, que no tiene más de 20 años, Juan Esteban. Sí. Lucas, y también todos con la intención de subirse al bus de los principios de oportunidad y preacuerdos, porque no olvidemos que la exalta considerada para las regiones, Sandra Ortiz, también estuvo pidiendo pista en las últimas semanas, y la Fiscalía lo que le ha dicho es que no hay manera de entregar un principio de oportunidad con información que resulta confusa y contradictoria para las 2 fiscales del caso, como es María Cristina Patiño y Andrea Muñoz. Sí. Ese caso de Sandra Ortiz específicamente, Juan Esteban, también llama mucho la atención porque la defensa de Sandra Ortiz dice, aquí hemos entregado toda la información, pero en realidad lo que molesta, entre otras cosas, a las fiscales primero es la filtración de chats y de documentos. Y por el otro lado es la inverosimilitud de la información que entregan las autoridades. Pero además acuérdese que se han conocido, Silvia y Juan Esteban, unos chats, justamente hace creo que 2 semanas se conocen, donde quedaría en evidencia que la plata que se le entregó a Iván Name no era solo para la aprobación de las reformas en el Congreso, sino para también la elección de Vladimir Fernández, quien en ese entonces era secretario jurídico de la presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional. Y hoy es magistrado de la Corte Constitucional. Muy cercano al presidente Gustavo Petro, además. 8:37 p.m. Esto es un recap de el mayor escándalo de corrupción que salpica al gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene otros escándalos, uno relacionado con su hijo, otro que en la misma línea también tiene que ver con la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022, escándalos que han salpicado a una persona muy cercana al presidente Petro, Laura Sarabia, hoy canciller, que tuvieron que ver en su momento con la exniñera Marelvis Mesa, escándalos relacionados con el hermano del presidente Gustavo Petro, con Juan Fernando Petro, pero ninguno de la magnitud de que tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Aquí les explicamos en Recap Blue y hacemos una recapitulación de los hechos para poder entender bien qué es lo que está pasando, porque la noticia del día es la captura del senador Iván Name, expresidente del Congreso de la República, y el representante a la Cámara, Andrés Calle, expresidente de esa corporación. Son las 8:38 p.m. Juan Esteban, gracias. No, Silvia, a ustedes por el espacio. Vamos a estar atentos, por supuesto, y si tenemos más información de Calle o de Name, nos volvemos a comunicar, Juan Esteban. Por supuesto, Silvia, nosotros seguimos muy atentos aquí al búnker del lugar al que pueda ser trasladado el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, luego de toda esta jornada maratónica. Recordamos que fue difícil para las autoridades dar con su paradero. Estuvieron por lo menos en 3 lugares de la capital del país buscándolo para dar seguimiento a esta orden que impartió hoy la Corte Suprema de Justicia. Finalmente lo capturan, nos dice su abogado, en la casa de un familiar a Iván Name. El procedimiento con Iván Name fue mucho más sencillo. Pero además, 4 horas después, Silvia. Sí. Hay una diferencia considerable de tiempo entre ambas capturas. Pasó un buen tiempo, la verdad. La captura de Iván Name, que como decíamos al principio ya sabía que algo venía porque ayer se estaba despidiendo en el Congreso de la República, fue sencilla, fue en su casa en el norte de Bogotá. La detención se hizo y le leyeron sus derechos en el sótano del edificio donde vive, y de allí lo trasladaron a las instalaciones de la Dijín. 8:39 p.m. Esto es